en un nuevo programa del Living con un invitado que para mí siempre es un placer charlar con él, fuera de cámara, delante de cámara. Estamos con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, que hoy está en compañía de Santi, que está acá mirando el programa. Bienvenido, Pedro, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pedro Pesati está con nosotros nuevamente en el Living para hablar de todo, de un montón de cosas que van surgiendo con la marcha, con este laburo que hace diario y con las cosas que están pasando en la provincia. Muchas cosas buenas y cosas fuertes, complejas, difíciles de sobrellevar, pero que desde el gobierno provincial y desde tu lugar en particular, porque lo veo todo el tiempo como comunicadora, le están poniendo el pecho, ¿no?, a la realidad durísima que está atravesando, por ejemplo, San Carlos de Bariloche. Así es. Sí, bueno, ahí tuvimos que, y estamos enfrentando un problema muy serio que tiene que ver con el asesinato de un oficial de la policía, de Lucas Muñoz, y en donde no hay duda que estamos ante un hecho de características, yo diría, mafiosas. Sí. No queremos dar hipótesis porque no tenemos elementos que nos permitan establecer hipótesis serias. Sí, lo que podemos constatar, digamos, por las características de lo que ha pasado, bueno, es algo realmente muy grave. La investigación, por supuesto, la lleva adelante el fiscal. Todavía hay secreto de sumario, no conocemos en dónde la investigación ha podido avanzar para fundamentalmente dilucidar dos cosas que son fundamentales: el móvil y los autores de este crimen, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quiénes? ¿Quiénes? Son tres preguntas que tenemos que responder, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno provincial, el gobernador lo ha dicho, nosotros vamos a ir hasta las últimas instancias, no tenemos límites en lo que respecta a todo lo que haya que hacer para esclarecer este hecho de manera completa. Sí. Y bueno, así que es... y hemos puesto todo a disposición de la justicia, ¿no? Los fiscales están trabajando bien, creo que el juez también. La investigación está en curso. Pedro, el gobernador el otro día tuvo declaraciones que yo lo pasé en Radio Nacional y en Radio Noticias, el audio, porque fue muy fuerte. Las declaraciones fueron durísimas. El día que se graduaban, por decirlo de alguna manera, algunos policías en Cholechuel, fueron durísimas las declaraciones con respecto a los policías que realmente no están haciendo el laburo como corresponde y que están más cerca de los delincuentes, que habló fuerte, ¿eh? Lo que pasa es que da bronca porque la mayoría de los policías, la inmensa mayoría, sí, claro, son personas trabajadoras, buenos vecinos, buenos rionegrinos, personas honestas, decentes, que hacen su trabajo con mucho esmero, con mucha dedicación, con esfuerzo, con responsabilidad, y no es justo que por una minoría, seguramente ínfima, se vea comprometida una institución que tiene nada más ni nada menos que la responsabilidad de cuidar a cada uno de los 700.000 rionegrinos. Entonces nosotros no podemos permitir que nadie que pertenezca a esta institución pueda aparecer vinculado ni remotamente con cualquier cuestión que tenga que ver con hechos de este tipo. Totalmente. Por eso, vamos a ir hasta las últimas instancias, como te dije, y en este sentido el gobernador ha tomado decisiones que tienen que ver con lo que compete hacer desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque la investigación de lo que pasó está en manos de la justicia, y esto me parece importante destacarlo, porque nosotros no tenemos otro deber que no sea el de acompañar la investigación que conducen los fiscales y el juez, ¿no? Y darle a los fiscales y al juez todos los elementos que necesiten para poder avanzar en la investigación, para poder avanzar y conocer la verdad y bueno, tener lo más rápido que podamos a los responsables, podamos tener claridad sobre todo lo que sucedió, porque es algo que conmocionó a toda la población de la provincia, nos llena de angustia, de incertidumbres, y además lleva también a que, bueno, el hecho de que no sepamos exactamente qué sucedió, empiecen a barajarse muchas hipótesis. Totalmente. Y yo creo que las hipótesis tenemos que tratar de ser muy responsables. Por eso me preguntan, ¿qué hipótesis tengo?
No tengo ninguna. Claro. ¿Sabes por qué? Porque no conozco exactamente lo que ha investigado el fiscal, que es quien tiene, sí, conocimiento de esta investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay experiencia en Argentina de que frente a hechos que han sido tan conmovedores como este, se empiezan a tirar hipótesis a la Bartola. Por ejemplo, un caso emblemático, el de la familia Pomar. Sí, claro. Una familia completa que desaparece de un día para el otro. Se tejieron 300.000 hipótesis. Que el señor Pomar había matado a su hijo, a sus hijos y a su esposa, que el señor Pomar era un deudor y que se había escapado del país, que lo habían visto pasar por Villa Regina, Claro. que probablemente era un narcotraficante. Bueno, resulta ser que después de un mes encuentran el vehículo de la familia Pomar escondido en un yuyal al lado de una ruta por donde iban transitando, el auto dado vuelta, el señor Pomar muerto en el lugar del conductor, los niños atrás muertos, Claro. y la esposa saliendo del vehículo Qué con las tremendo, últimas sí. fuerzas buscando auxilio. Entonces, todas esas hipótesis irresponsables de gente que dijo cualquier cosa con tal de poder ahí Totalmente. llenar la página de un diario o de una revista, quedaron impunemente, digamos, consagrados como grandes hipotetizadores de cosas que no podían fundamentar. Bueno, entonces, en este caso, yo prefiero no dar hipótesis. Totalmente. Sí, lo que me corresponde hacer es abogar y poner todo lo que podamos y esté a nuestro alcance para que podamos conocer la verdad completa. ¿Qué significa la verdad completa? Saber quién lo mató al oficial Muñoz, por qué lo mató, para qué lo mató, ¿Y qué quiénes hay fueron sus detrás, cómplices, no? qué hay detrás, Claro. las motivaciones, fundamentalmente. Totalmente. ¿Eso quién lo puede resolver? La investigación de la justicia. ¿Y Esto- cómo tiene que investigar la justicia? Con todos los elementos que la justicia necesite para llegar a este fin. Se ha puesto entonces para ello, a disposición de la justicia, todos los elementos materiales y humanos que tiene la provincia y también fuerzas federales y del Ministerio de Seguridad de la Nación, independientemente, por supuesto, de los recursos que la propia provincia tiene. Con todo ello creemos que tenemos elementos como para poder avanzar. De hecho, ya hay procesados e imputados en la causa. No es una causa que está en foja cero. Hemos tenido situaciones en la provincia, de situaciones similares, donde no se podía arrancar porque claro. no había a quien... Hay muchos casos. En este caso Sí. tenemos ya policías procesados e imputados en la causa y acciones en marcha, investigaciones en marcha que creemos van a empezar a deparar los resultados que buscamos, que es el conocimiento de esta verdad. Está bueno lo que estás diciendo porque nos ponemos por ahí en la piel del policía honesto, de que se levanta re temprano, de que pone en riesgo su vida todos los días y que todavía lo generalicen y lo achaquen con una cosa tan dura como son corrupción, asesinato, mafia, narcotráfico, trata, porque hablan de todo. Hay una tendencia, por eso que te digo, yo te ponía el ejemplo de, Sí, de la familia Pomar, porque me parece que sirve para que reflexionemos sobre todo quienes tenemos responsabilidad de dar una opinión pública, digamos, Totalmente, ¿no? sí. Que antes de hablar pensemos 10 veces las cosas que decimos, porque es fácil imaginar cosas. Y uno puede decir, bueno, a mí me parece que fue por tal cosa, el otro por otra. Ahora, para poder uno decir el motivo, para poder aventurar un juicio sobre el tema, uno tiene que conocer cuestiones que uno no conoce. Entonces, como yo no conozco, no soy parte de la investigación judicial, no soy ni el fiscal ni el juez, yo tengo que tener la responsabilidad de no decir nada que no pueda verificar con mis dichos. Y como no tengo esa posibilidad, prefiero no dar hipótesis. Totalmente. Lo que pasó con este caso me lleva a otra realidad. La provincia de Río Negro está más integrada. Digo, lo que pasa en Bariloche en este caso es algo triste, pero cuando pasa algo lindo también en la provincia, me parece que hay una identidad rionegrina que era lo que buscaban ustedes con el eslogan de campaña, que siguen buscando y que se ve todo el tiempo, al menos lo que yo veo desde tu lugar, Pedro, que vivís recorriendo toda la... Para hacer esta nota no sé cuántas veces te llamé, pero no era porque no querías y yo sé que te gusta que yo te entreviste y te sentís cómodo. Digo, estabas dando vueltas por toda la provincia, abordando un montón de cosas, yendo pueblo por pueblo. La identidad de la provincia está como más unificada. Cuando pasó lo del Valle en Plaza de Mayo, también todos nos pusimos en el lugar de los productores. Pasa eso, ¿viste? Bueno, creo que es lo que estamos buscando, ¿no? Que cada cosa que suceda en la provincia la podamos experimentar todos los rionegrinos de la misma manera. Si pasa algo bueno o malo en la cordillera, lo podemos experimentar los que vivimos al lado del mar o viceversa, ¿no? Que
que los rionegrinos funcionemos como una comunidad, en el buen sentido de la palabra. Somos 700.000 personas los que habitamos esta provincia. Tenemos que ser, más que habitantes, rionegrinos. Claro. Más que rionegrinos, ciudadanos rionegrinos. Y que podamos, además, sentir orgullo por una provincia como la nuestra, que, por ejemplo, mañana va a recordar los 40 años de la fundación de la empresa INVAP. Mañana se cumplen 40 años de la creación de la empresa INVAP. Es un orgullo para nosotros. INVAP es un motivo de orgullo para los rionegrinos porque es una empresa netamente provincial, 100% del estado de Río Negro, está integrada por 1.400 trabajadores, de los cuales más del 80% son científicos, técnicos, ingenieros, físicos. Es la empresa de tecnología más importante de la Argentina, una de las más importantes de Sudamérica y también del mundo. Una empresa que se ha especializado en el desarrollo de tecnología de punta, de tecnología aplicada, incluso en las áreas más de vanguardia, como es la tecnología espacial, claro, o la tecnología nuclear. Bueno, eso es posible en Río Negro. Es una empresa de los rionegrinos y es una empresa que sirve para mostrar lo que somos capaces de hacer. Mañana justamente cumple 40 años y bueno, aprovecho para felicitar, claro, a quienes fueron sus fundadores y a quienes son sus actuales directivos y científicos, investigadores, trabajadores que con su esfuerzo, con su trabajo, fundamentalmente con la pasión que sienten por las ciencias, permiten no solamente que Río Negro tenga esta maravillosa empresa al servicio de la comunidad, sino de todo el país. Y hace 48 horas, el gobernador Beretinec en Buenos Aires firmó con una empresa de origen norteamericano un preacuerdo, si se quiere, para que podamos llevar adelante un emprendimiento de aprovechamiento de la energía eólica en Cerro Policía. A raíz de que justamente la empresa INVAP, junto con Transcomahue, que es otra empresa del Estado de la provincia, que es la empresa encargada de transportar la energía eléctrica, ambas, Transcomahue e INVAP, fundaron una empresa que se llama ERSA, Eólica Rionegrina Sociedad Anónima. Esta empresa ERSA tiene bajo su competencia la explotación del potencial eólico de Cerro Policía, una zona que está en la meseta central de la provincia de Río Negro, que tiene, de acuerdo a los estudios que la empresa INVAP hizo, el mayor potencial para producir energía eólica. Y bueno, estamos en marcha, está en marcha, digamos, una posibilidad de una inversión de alrededor de 200 millones de dólares para instalar allí molinos de viento que comiencen a producir energía eólica, que para nosotros sería una gran noticia, porque sería nada más ni nada menos que el inicio de la puesta en operaciones de esta empresa, Eólica Rionegrina Sociedad Anónima, que también es una empresa estatal, conformada, como decía recién, por INVAP y por Transcomahue, que nos puede permitir desarrollar energías limpias y con lo que esto significa, digamos, para el desarrollo energético del país, que está necesitando justamente transformar su matriz energética. Hablando de la crisis energética del país, los anuncios del gobierno nacional, que luego tuvieron intervención de la justicia, fueron un gran cimbronazo para el gobierno nacional y para cada ciudadano que realmente tuvo miedo con lo que pasaba. ¿Cómo viste el tema de los llamados tarifazos? Me parece que el gobierno nacional no supo aprovechar algo que todos los gobiernos quieren tener, consensos para tomar medidas. Tenía un gran consenso para tomar una medida que tenía que ver con revisar el cuadro tarifario de las tarifas que estaban evidentemente para el 100% de los argentinos atrasadas, que había que revisarlas. Que todos coincidimos en pero eso, me parece que es, digamos, creo que es evidente que hubo un gran error en la implementación de esta cuestión. En el Estado no solamente importa lo que uno quiere hacer, sino cómo lo hace. Y quienes provienen del sector privado, rara vez, digamos, tienen que andar explicando cómo van a hacer lo que quieren hacer. En el sector privado lo que importa es qué es lo que tiene, digamos, lo que hace cada uno y se hace. Sí. Cuando uno tiene una función en el Estado, tan importante como lo que uno quiere hacer es la forma en que uno quiere implementarlo. Y en el cómo implementar eso, le erraron. Claro. Y creo que hubo un error tremendo que le ha producido al gobierno de Macri no solamente una fuerte crisis, sino un gran desgaste, que lo verifican las encuestas en cuanto a la imagen del gobierno y a la imagen del propio presidente de la Nación. Así que ha pagado un costo altísimo y no ha podido resolver el problema, porque el problema sigue estando latente.
Esperemos que las audiencias públicas sirvan como para poder resolver esta cuestión. Audiencias públicas que, por otra parte, tal vez debió se tenía que haber hecho antes. Claro. Eso es lo que le toca a la justicia, en realidad, es lo que le critica a la justicia. Claro. Las audiencias públicas van a servir además para saber cómo se componen los costos de las tarifas en la Argentina, porque hay primero tres grandes actores en la formación del precio de la tarifa: el que produce la energía, el que las transporta y el que la distribuye. El que la produce, pues supongamos el que, bueno, en este caso YPF, supongamos que es el que produce el hidrocarburo, el gas. La empresa que transporta ese gas del yacimiento a una ciudad, y el distribuidor, que es otra empresa, la MUSI, por ejemplo, que es nuestro distribuidor acá. Bueno, ¿cuánto le cuesta al que produce el gas producirlo? ¿Cuánto le cuesta al que transporta transportarlo? ¿Cuánto le cuesta al que distribuye distribuirlo? ¿Cuánto recibió de subsidios? ¿Cuánto invirtió o no invirtió? Me parece que las audiencias públicas van a servir para que sepamos muchas cosas que muchos descontaron como que o quedaban por hechas, ¿no? Como que acá no se invirtió porque las tarifas estaban atrasadas, aunque sabemos que las empresas todas recibieron subsidios. Totalmente. Va a servir para ver qué hicieron con los subsidios, si los subsidios solamente alcanzaban para que pudieran compensar los costos que tenían, o si los subsidios también les servían para invertir en cosas que no invirtieron. Claro. En definitiva, para saber exactamente cómo se compone ese cuadro tarifario y revisarlo íntegramente. Así que nosotros, por lo menos, desde el gobierno de la provincia, lo que vamos a pedir es que la tarifa en Río Negro no se analice con ojos que no sean los ojos de los patagónicos. Claro. Nosotros no solamente producimos energía, sino que necesitamos energía con los precios que nos demanda nuestro clima, ¿no? Nosotros no usamos el gas para calefaccionarnos porque nos gusta como un lujo, para andar de remera, sino porque el clima nos exige casi como es tan vital el gas como el agua. Y por otra parte, algo que parece para mí central, ¿no? La energía es el elemento clave para el desarrollo de la economía. El valor de la energía determina, digamos, si es posible o no que una actividad económica funcione o no funcione. Para la Patagonia, para Río Negro, que necesitamos desarrollarnos económicamente, el precio de la tarifa es fundamental. Y sobre todo pensando que para el gobierno nacional, hoy un problema, y que creo que todos coincidimos que es así, el conurbano como problema social es un grave problema que tiene este gobierno y que han tenido otros gobiernos. La única forma para mí de que se pueda resolver ese problema de fondo es que el interior del país tenga condiciones de desarrollo que permitan que aquel que hoy se va al conurbano porque no tiene alternativas en su propia provincia, encuentre esas alternativas en su propia provincia y no tenga que ir a asignarse al conurbano a retroalimentar un problema tan grande como el que se está haciendo. Descentralizar, decís Entonces, vos, para que eso suceda, hay que invertir en el interior. Más que pensar en fondos del conurbano, hay que pensar en fondos para el desarrollo del interior del país. Más que en un fondo del conurbano, un fondo para la Patagonia. Más que un fondo para el conurbano, un fondo para desarrollar lo que la Patagonia necesita y para poder poblar un territorio como el nuestro, donde apenas la densidad poblacional llega a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Una locura. Y en algunas provincias, como en el caso de Santa Cruz o de Ushuaia, no alcanza a 1. Entonces, me parece que hay una obligación de parte del Estado Nacional de pensar políticas que sirvan para poblar lo que está despoblado. La Patagonia está despoblada, por lo tanto, además como región que produce energía, necesitamos energía barata para que instalaciones industriales, emprendimientos productivos puedan encontrar en la Patagonia una oportunidad para llevar adelante actividades que consecuentemente traerán trabajadores, traerán más poblamiento, en definitiva más progreso. Bueno, lo que estás diciendo también se relaciona con la actividad productiva del Alto Valle, por ejemplo, que hoy está en crisis, que en realidad si se encuentra una solución para los productores regionales, mucha de esa gente que son trabajadores golondrinas, como lo llaman, que vienen del norte, que vienen del conurbano a laburar un rato, se quedarían y se instalarían acá también, ¿o no? Exacto, de eso se trata, ¿no? De encontrar, porque yo siempre digo, ¿no?, que el conurbano es la mejor demostración del fracaso del país federal, del federalismo. El conurbano existe porque el federalismo en Argentina no existió nunca. Existió el federalismo en términos de nuestra organización política, pero desde el punto de vista de nuestra organización económica no existió nunca. Digamos, las provincias tuvieron que andar expulsando todo el tiempo su población porque no tenían cómo darle respuesta a esa gente.
la gente se fue hacinando en el conurbano, y el conurbano hoy es un problema social, un problema político, es un problema muy grande. Y junto con ello, el otro problema que tenemos, vastos y enormes extensiones del territorio nacional despoblados. Claro, La Patagonia es el ejemplo más claro de todo ello. Bueno, para resolver estos dos problemas que están juntos, que se retroalimentan de alguna forma, me parece que lo que necesitamos son políticas activas que le permitan a la Patagonia desarrollar todo lo que la Patagonia potencialmente tiene. Totalmente. Y el tema de las tarifas en materia de gas, en materia de energía eléctrica son fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la fruticultura, el costo de la energía eléctrica es fundamental. ¿Por qué? Y porque toda la cadena de frío que la fruticultura demanda necesita necesariamente de energía eléctrica. Y si la energía eléctrica no está dentro de los costos que hacen posible una actividad económica determinada, van a llevar a que determinadas empresas no puedan seguir funcionando. Bueno, con esto que estás diciendo, que me parece interesantísimo, también se une el tema de los reembolsos, que creo que es un logro. Vos te lo pusiste al hombro de eso, yo lo viví desde el primer día que estuviste en el puerto, que fuiste a esa embarcación de pollos, vinos, ¿te acordás? Que ahí hablamos que estabas peleando en Nación para que esto que se decía, que se iban a sacar los reembolsos del 7%, no exista. Hoy seguimos teniendo ese reembolso que es fundamental. Las políticas de reembolsos han quedado vigentes. Sí. Es importante porque suma competitividad a nuestras exportaciones. No resuelve el problema que hoy tenemos de la fruticultura, no. pero acerca un elemento positivo para nuestra economía regional. El problema de la economía regional que tenemos en la fruticultura es muy severo, es un tema de fondo que tiene muchas aristas. Llevaría un programa a explicar los distintos aspectos que hacen a este problema. Pero hay cuestiones que hacen a la macroeconomía que el Estado tiene que tener atentamente en cuenta, tipo de cambio, el valor del tipo de cambio, el tema de las retenciones, el tema de los reembolsos, el acompañamiento del crédito, un crédito que sea accesible al productor y un crédito orientado a la reconversión fundamentalmente de la fruticultura, que necesita reconvertirse para ser competitiva, ¿no? Así que en eso necesitamos, por supuesto, el acompañamiento del gobierno nacional. Nosotros, desde la provincia, hemos puesto todo lo que hemos podido poner en estos últimos años para paliar la coyuntura, para que el productor pueda seguir subsistiendo. Pero no tenemos recursos en la provincia, ni políticas, ni herramientas de política económica para atender las cuestiones que hacen a la cuestión estructural. ¿No? Ahora, para Río Negro, el tema de la fruticultura es muy importante, porque es una economía que permite más o menos sostener 40.000 puestos de empleo, que son, digamos, el complejo frutícola tiene esa representación, 40.000 trabajadores y trabajadoras que giran en torno a esta actividad. Entonces para Río Negro es muy importante. Totalmente. Hablaba el otro día con Alberto Diomedi, que es el secretario de Fruticultura, y me contaba las herramientas que desde provincia le pueden acercar al productor frutícola, que son herramientas chiquitas, pero que por ahí los van a ayudar. Nosotros creamos hace 2 años el Fondo para una Fruticultura Sustentable, que se nutre con el 100%, con la totalidad de los ingresos brutos, del impuesto de ingresos brutos que ingresan a la provincia por el complejo frutícola. Un fondo que este año debe andar en el orden de los 100 millones de pesos. Claro. Ahora, es un fondo importante si uno tuviera equilibrado el funcionamiento de la fruticultura. Ahora, con los problemas que hoy tiene la fruticultura, no tenemos ni como para empezar con eso. Claro. Por eso necesitamos el apoyo del gobierno nacional. Y no queremos cargar las tintas sobre el gobierno de Macri, porque la verdad que ese apoyo tendría que haber llegado hace muchos años antes. Es un problema de años. Así que en este sentido, nobleza obliga, hay que decir las cosas tal como son. Claro. A los productores no los recibieron nunca. Tal cual. Desde el gobierno nacional hace rato que no los reciben. No es que no los recibió Macri. No. Han estado altas autoridades del gobierno anterior en General Roca y no los recibieron. Bueno, por eso, cuando vimos a la diputada nacional María Emilia Soria con la manzana hablando de la problemática, como si hubiese empezado hoy, los que estamos en los medios y venimos escuchando la problemática de los productores, lo vimos como un gran show que no se hacían cargo de lo que estaba pasando antes. Y con puestas en escena y con acting no se resuelve este problema. Totalmente. Se resuelve con grandes acuerdos, grandes consensos, donde tenemos que todos, respetuosamente, sentarnos en una misma mesa y encontrar soluciones.
no tirarnos manzanazos por la cabeza, porque a Totalmente. manzanazos no se resuelve. Totalmente. Vamos a un tema lindo que tiene que ver con el turismo en la provincia de Río Negro. Es el tema a futuro. Vamos a un corte y hablamos de turismo. Heartbreaks and promises, I've had more than my share.